positivas. Y bueno, es un gusto, un placer poder compartir este videito con ustedes. Les voy a presentar estos son mis conflictos de interés, y les voy a presentar una paciente de sexo femenino, una mujer de 66 años de edad, que es argentina, residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 12 años de educación formal, una señora es diestra, ama de casa, que tiene como antecedentes personales un hipotiroidismo, por tiroiditis autoinmune, osteoporosis, un temblor mixto con un diagnóstico de temblor esencial de muchos años de evolución, con mejora con el alcohol, con un antecedente de un primo con temblor esencial, presenta trastornos de ansiedad, con fobias y ataques de pánico desde la juventud, y el antecedente de una histerectomía por un VIH. Como medicación habitual, en el momento del video de la consulta estaba tomando propranolol 40 miligramos veces al día, clonazepam 0,25 en forma ocasional, T4 y vitamina D. La paciente fue derivada en mayo del 2019 a la sección para valorarla por unos episodios detectados y consultados al neurólogo derivante, que son unos episodios de desorientación espacial, en general en contexto de ansiedad, cuando había mucha gente, cuando se nerviosa, y además una queja tensional y una queja cognitiva de varios años de evolución, por lo menos en el 2007, según consta en la historia. Estos episodios de desorientación son fluctuantes, lo mismo que las fallas atencionales, y se acompañan con un trastorno del sueño REM, la señora patea dormida, tiene somniloquias, tiene movimientos durante el sueño, mucha actividad onírica, y además sigue padeciendo un trastorno de ansiedad y ataques de pánico, como les había mencionado. Además de esto, el interrogatorio dirigido, la señora refiere sensación de presencia, es decir, que tiene justamente esta sensación de que alguien está presente en un ambiente donde no hay nadie, ve caras de su padre o madre fallecidos, los rostros los ves muy vívidos ante cualquier circunstancia, y además tiene otros episodios como trastornos atencionales muy marcados, por ejemplo, cuando en la calle se cruza con algún conocido, la saluda, ella ni siquiera lo vio, muy distraída cuando hace más de una actividad, dificultad para coordinar cuando tiene que realizar movimientos complejos, por ejemplo, lo refería en una clase de gimnasia. Y en su consulta del 2007 encontramos un valor de Minimental, en la valoración que le hicieron en la consulta era de 29 en 30. Actualmente ella tiene tanto las ABD como las ABDI conservadas. Bueno, ahora les presento entonces a la paciente. Buenas tardes, nuevamente acá está acompañada con el esposo. Bueno, nos estabas contando estos episodios, cómo te pasa en los lugares con mucha gente, ¿no? ¿Nos contás qué es lo que te pasa? Lo que me pasa es que cuando voy al toilet, por ejemplo, y hay mucha cantidad de gente, cuando salgo no encuentro el lugar a donde me están esperando. Bien. Y ahí es como me pierdo. Bien. ¿Y usted le daba estrategias, por ejemplo, en el aeropuerto el otro día? Claro, la idea es que tenga tips como para tener una señal para ordenarse, porque si yo no, vamos a hacer un trámite, hay que hacer un check-in del aeropuerto para hacer la entrega de valijas. Y yo por esas situaciones me ha pasado, me tuve que ir al baño, de urgencia. En el 6 me pasó hace mucho cuando fui a Estados Unidos. Y estaba desesperada que yo no me vaya porque tenía miedo de no saber cómo volver a encontrarme. Ahí se junta, creo, la ansiedad, el miedo a no quedarse sola, y la masificación de gente hace que ella se confunda. O sea, yo lo tomo como una cosa de confusional, un tema confusional. Capaz que no sé expresarme en otras palabras, pero para mí lo que a mí me parece que es un tema confusional. Ahora, y se junta la ansiedad que ella tiene, el nerviosismo, y tal vez también el ribotril. Pienso que en algún punto también hace un efecto de identificación. Bien, perfecto, excelente. Bueno, y lo último, lo de las caras que contábamos, del caras, papá y mamá que ya están fallecidos, ¿no? Sí, mi papá hace 20 años que ya no está más, y hay momentos que veo como la imagen de él, y se la noto más. La imagen viendo a mi esposo, veo la cara de mi papá, que son unos segundos. Bien.
Y la imagen de mi mamá también la veo muchas veces. Perfecto. Y con respecto al sueño, ya la última pregunta, ahora tenemos acá pobre el hombre golpeado. Sí, no, a ver, es una cuestión de que yo disfruto de la cama cuando voy afuera, que son esas camas quizás grandes, que claro. estoy lejos, entonces me alejo. No, en mi casa, que tenemos una cama matrimonial estándar, común, ella es una persona que no duerme quieta. Entonces va girando. Y en los giros a veces patea. Bien. O sea, pero un par de gritos y un par de sacudones. Bien. La Y bueno, asegurar, la acomoda. ¿Y habla dormida? ¿Es también de hablar y tener? Eso no lo puedo asegurar mucho, Bien. porque el cantabria habla más yo que ella. Pero Bueno, los dos. También habla. Sí. Él habla así, grita. Bueno, genial. Bueno, y acá está el relojito que hicimos con Liliana, que habíamos marcado 3 menos 20. ¿Viste? Cuando vos dijiste De 3 y 20. Claro, y después enseguida te diste cuenta que iba para el otro lado. Bueno, 10 puntos. Muy bien. Y a ver, ¿nos mostrás las manitos? Extendiendo ahí. Ahora estás con qué medicación tomando. Propanolol es lo que Estás con propanolol. Muy bien, genial. Bueno, muy bien, entonces esta es la paciente y su esposo contándonos un poco los síntomas actuales, ¿no? Esta es una resonancia que hicimos al momento de la evaluación en mayo, donde, bueno, como vemos bien en este corte coronal, vemos que hay una indemnidad de las estructuras temporomesiales, se ve que no hay lesiones parenquimatosas, y lo que sí informa, y acá lo vemos claramente, que hay cambios involutivos difusos, pero sobre todo a predominio de estructuras posteriores. Con respecto a la evaluación neurocognitiva, esta es una evaluación que la paciente trae cuando nosotros la vemos el año anterior, con un Mini-Mental de 22 en 30, con básicamente fallas predominantemente atencionales, de recuerdo y de visoconstrucción, y una falla en la estación. Con respecto a las pruebas de memoria, vemos que el REI, la lista de REI, es una lista relativamente aplanada, con lograr recordar 9 palabras que en recuerdo diferido solo evoca 4, pero cuando se hace prueba de reconocimiento mejora, en el logical memory también tanto en el inmediato como en el diferido el puntaje es muy bajo, y cuando vemos digamos, la interpretación global de la función mnésica, vemos que hay un déficit más bien atencional y ejecutivo que impacta en todas las fases, tanto el registro, codificación y recuperación, en el contexto de un almacenamiento conservador. Con respecto a las funciones ejecutivas, también vemos que hay una alteración, hay disminución en los valores del digit span, el try-making B no lo logra con dificultad en la alternación. Entonces, en conclusión, vemos que hay un déficit en la velocidad de procesamiento del span atencional y tanto en la atención sostenida como dividida. En función del lenguaje también vemos una disminución en el Boston 13/20, en el abreviado, una disminución en la fluencia semántica con una alteración global. En las funciones visoespaciales tuvo alteración de la copia del pentágono del Mini-Mental, con un block design de 8/16, también alterado, y en las escalas conductuales muestra un BDI de 18, presenta síntomas de ansiedad y una ASI 9/24. La conclusión final de esta evaluación cognitiva es un trastorno neurocognitivo leve, multidominio, no amnésico en este caso, con sí síntomas acompañantes del estado anímico. Con respecto al resto de los estudios, bueno, este es el último electroencefalograma que se realizó, prolongado de compilación de sueños, se hicieron varios, cuando ella refería estos episodios de desorientaciones, tipo confusiones breves, todos fueron normales, en ninguno se encontró ninguna alteración eléctrica, y se le realizó también una polisomnografía nocturna, que también se hizo un registro eléctrico durante todas las horas de sueño, que no mostró ninguna alteración en ese aspecto, pero en las variables de movimiento no se evidencia movimientos mandibulares en fase REM, cumpliendo criterios de RBD polisomnográfico, y además refirió parasomnias en el cuestionario. Además, con un aumento en la densidad del sueño REM, con un aumento en la desorientación. Entonces, con todos estos estudios complementarios del relato de la paciente, esta diapositiva queda un poco abierta para hacer un repaso de los síntomas que tiene la señora. Tiene alucinaciones visuales por percepciones, tiene trastorno del sueño REM, tiene un temblor de larga data esencial, pero creo que es importante hacer el hincapié de que en estos cuadros no siempre el temblor es del tipo parkinsoniano, sino que puede ser un temblor más mixto, un temblor esencial, y obviamente su deterioro cognitivo que aún no consta en demencia. Por eso la sospecha es que puede ser un
probable, por supuesto, una enfermedad con cuerpos de Levy, una demencia con cuerpos de Levy prodrómica, ya que estamos en un estadio de cognitivo. Así que con esto quería agradecer a todos por su atención y por supuesto un especial agradecimiento a la paciente. Muchas gracias. Hola, soy Lucía Crivelli, coordinadora de neuropsicología de FLENI, y mi idea hoy es presentarles el video de una paciente de sexo femenino de 54 años de edad, 15 años de educación, traductora de inglés, que se dedica a la construcción de viviendas. Ella consulta por un episodio de desorientación manejando la Panamericana y desde entonces siente inseguridad y miedo al manejar. Además, manifiesta en la entrevista que tiene dificultades para vestirse. Su marido minimiza un poco el problema, pero refiere que hay desorden en la casa y que ella presenta dificultades para poder hacer la cama. También el marido refiere que ella tiene buen funcionamiento del lenguaje y de la memoria, que no tiene cambios en su personalidad, que no tiene dificultades para el manejo de utensilios en la casa y que cocina, lee, traduce textos e incluso le enseña inglés a su hija. Esta es la evaluación cognitiva de la paciente. Podemos ver que con respecto a la memoria tiene dificultades, déficits en la memoria lógica, en el recuerdo inmediato y diferido, tiene déficits en el aprendizaje de una lista de palabras, pero que no se reflejan en el recuerdo a largo plazo ni en el reconocimiento. Tiene una severa dificultad en las habilidades visoconstructivas, tiene severos déficits en la atención y en las funciones ejecutivas y tiene conservación de todas las funciones del lenguaje. Ahora vamos a ver el estudio de las praxias de la paciente. Primero, las praxias derechas. Ahora nos pruebas con la mano derecha y después con la mano izquierda. Con la mano derecha. Mira esta moneda. Sí. ¿Ve cómo hago yo que la voy rotando así? Sí. Quiero que la rote así 20 veces con sus dedos. Bien. Muéstrame a Gabriela cómo haría el dedo en la ruta. Hágalo, hago un movimiento. Ahora muéstrame el signo de la victoria. ¿Cómo se cepillaría los dientes? Últimamente me los vengo cepillando con la izquierda. ¿Por qué se los cepilla con la izquierda? Porque me dijeron cuando estás media chiflete y que empieces a hacer todo con la izquierda. Bueno, para que los neurotransmisores no se empiecen a funcionar de otra manera. Bueno, pero ahora muéstrame cómo lo haría con la mano derecha. ¿Sí? Con la derecha. Sí. Con la mano derecha. Okay. Agarra el cepillo y le hace los dientes. Ahí. Ahí. Bien. ¿Cómo sería el martillo para...? Bien, ahora vamos a ver las praxias del lado izquierdo. ¿Sí? Quiero que usando la mano izquierda rote la moneda así. Dale. 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muéstrame con la mano izquierda cómo haría dedo en la ruta. Con la mano de la izquierda y le digo así. En la ruta tiene que hacer dedo. ¿Cómo hace dedo? En la ruta de la derecha haría así, con la izquierda haría así. ¿Cómo haría el símbolo de la victoria? Con la izquierda, Si te haces una pared, ¿cómo martillaría? Agarre un martillo y martille sobre esta pared. con la izquierda, ¿Cómo sería un destornillador con la mano izquierda? Si tiene que desatornillar algo, cierre los ojos ahora. Tire la mano, la derecha, la izquierda, esa. Cierre los ojos, manténgalos cerrados. Agarre la llave. Ahora abra una puerta. Haga cuenta que tiene que abrir una puerta. Bien. ¿Cómo sería esto con la mano izquierda?
¿Cómo se cepillaría los dientes usando? Bueno, administramos acá una batería de apraxias, podemos ver solo algunos fragmentos, pero podemos ver que tiene una apraxia ideomotora a predominio del miembro izquierdo y que la apraxia mejora con la utilización de objetos. Bueno, algunas pruebas con la mano derecha y después... Ahora vamos a estudiar la apraxia del vestir. Muéstrele a Belén. ¿Está bien puesto ese cinturón? No. ¿Qué le pasó? Lo pasé mal. Espérate, a ver cómo lo arreglamos. Bueno, vemos cómo la paciente vuelve a equivocarse. Esta es la figura de Rey que dibujó la paciente. Como podemos ver, además de faltarle algunos elementos, la figura está como desarmada, desagregada. Y esto nos hizo pensar que podría haber una simultagnosia. Este es el recuerdo diferido de la figura de Rey, que también fue deficitario. Vamos a ver el estudio de la simultagnosia. ¿Ve alguna otra letra? No. Bueno, entonces estas son muchas E, ¿no? Sí. ¿Y qué otra letra ve ahí? No veo las C y las H. ¿Nada más? ¿No ve ninguna otra forma de letra? No. ¿No? Bien. ¿Ve algo? Bien, acá podemos ver parte del mini mental, la copia de pentágonos, que también es deficitaria, donde los pentágonos se superponen y hay clara dificultad para dibujar ambos. Pero cuando hacemos el dibujo del reloj, vemos que hay una distribución, digamos, particular de los elementos, una desorganización en donde, digamos, todo el hemicampo izquierdo está faltando. Entonces esto nos hace sospechar que tal vez la paciente tiene un síndrome de negligencia. Hicimos una batería completa de negligencia, acá voy a mostrar solamente algunas de las pruebas, una bisección de líneas y un test de cancelación donde no encontramos negligencia en la paciente. Estas son las imágenes de la paciente. Como podemos ver, hay una franca atrofia bilateral parieto-occipital, pero esta es a predominio derecho y hay conservación de los hipocampos, relativa conservación de los hipocampos. Se realizó a la paciente un estudio de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer que arrojó resultados negativos. Y acá podemos ver el estudio de FDG con hipometabolismo regional en el FDG parieto-occipital y abajo captación negativa para amiloide cortical. Finalmente, para la discusión, creo que la importancia de este caso es resaltar dos conceptos clínicos. El primero es que una simultagnosia puede presentarse en algunas pruebas como una negligencia y continuar la exploración en estos casos puede clarificar estos síntomas. El segundo es que si intentamos pensar en el diagnóstico sindromático de esta paciente, observamos que algunos aspectos, como por ejemplo la posterioridad de la atrofia, el compromiso parieto-occipital y la simultagnosia, nos hacen pensar en una atrofia cortical posterior. Pero desde la otra vereda, la marcada asimetría, la severa apraxia, nos hablan de un síndrome córtico-basal. En estos pacientes, donde la superposición de síndromes es una realidad, investigar la etiología subyacente puede ser la clave diagnóstica. Bueno, les agradezco su atención. Hola, soy Oscar Porta, médico neurólogo del Hospital Durán y del Grupo de Trabajo de Neurociencias Cognitivas.
cognitivas, les quiero presentar este caso que vamos a ver a continuación. Ana, cuéntenos, ¿cómo empezó este problema? ¿Usted se dio cuenta que no salían las palabras? Sí, ¿Fue de a poco Sí, esto evolucionando? ¿O fue de golpe? sí. No, ¿Fue de un día para el sí, otro? sí. Lo otro. Digo, ¿fue de un día para el otro? No, anda. ¿Dónde vive usted ahora? Interno. ¿Dónde vive? Pinto. No se ponga nerviosa, ¿dónde vive? Sí, a ver. ¿Acá en Capital vive? Sí. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál es la hipótesis clínica? La paciente no puede verbalizar porque está angustiada, está disártrica o está afásica. Bueno, como ya habrán visto, la paciente tiene un severo trastorno en el código del lenguaje, entonces decimos que está afásica. Seguimos viendo un poco más la evaluación. Sí, ¿y cómo se usa? A ver. Ajá. A ver, haz el gesto para usarla. Espera ahí. Bueno, muy bien, ¿qué les parece? ¿Está práctica? No, sí, pero es leve, es severa ideatoria, es severa ideomotora. Nosotros consideramos que sí, la paciente tiene cierto grado de apraxia leve, de tipo ideomotora en todo caso. Bueno, otra de las tareas que tuvimos en cuenta es el juicio de gramaticalidad. Acá le presentamos a la paciente una serie de palabras para que arme una oración. Las palabras para armar una oración. Usted dé vuelta a las palabras y vamos a intentar armar la oración. Si no entiende alguna de las palabras, me puede decir. Las palabras para armar una oración. Bueno, la oración que le habíamos propuesto era la receta de la abuela, fue un éxito. Después de varios intentos no la pudo armar, entonces sostenemos que tiene una alteración sintáctica importante, una alteración a nivel de juicio de gramaticalidad. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de afasia tiene la paciente? Tiene un poco de trampa esta pregunta, porque usa algunos términos considerados sinónimos, el rasgo, expresión motora tipo Broca. Vamos a aportar algunos datos de la historia clínica. Actualmente tiene 68 años, 3 años de escolaridad, jubilada, trabaja como encargada de edificio, se ha jubilado recientemente, pero es de destacar que continúa viviendo sola y es independiente en las actividades de la vida diaria. El hijo relata claramente que la paciente presentó un trastorno insidioso y gradualmente progresivo del lenguaje de 3 años de evolución. En el año 2016 había sido diagnosticada como un ACV isquémico. Es hipertensa la paciente, pero está medicada y nosotros la recibimos también con memantine, clonazepam y escitalopram. El resumen de la evaluación clínica del lenguaje, podemos decir que la paciente tiene una fluencia verbal, como ustedes vieron, marcadamente disminuida y requiriendo gran esfuerzo para su producción. Tiene parafasias fonológicas con sustituciones e inversiones de fonemas, errores fonéticos y estereotipias. Presenta fallas en la denominación por confrontación visual de objetos, fallas en la repetición tanto de palabras aisladas, oraciones como pseudopalabras, y sin embargo reconoce los objetos y su utilidad y la comprensión auditiva está globalmente preservada. Bueno, repasando el modelo cognitivo del lenguaje, modelo de triángulo, modelo sindromático, nosotros hemos hecho un pequeño protocolo donde observamos que la paciente tenía severos déficits de denominación, con parafasias, no repetía la oración, la fluencia verbal estaba marcadamente disminuida, globalmente preservada comprensión, alterada la sintaxis y el juicio de gramaticalidad con parafasias fonéticas fonémicas, la lectura está alterada en igual forma que la producción oral, lo mismo que la escritura.
El modelo cognitivo del lenguaje plantea 3 niveles de análisis, básicamente un nivel semántico, un nivel lexical y un nivel sublexical. Para evaluar cada una de estas tareas, nosotros proponemos repetición de pseudopalabras, donde la paciente tenía severas dificultades. El nivel lexical, es decir, identificación de las palabras, más allá de su significado, las palabras del lenguaje, el español, el platense, estaban preservadas. Y también podía relacionar 2 términos semánticamente, es decir, tampoco a nivel semántico era el problema, principalmente como vimos entonces a nivel sublexical. Bueno, ¿qué estudios tenemos disponibles para esta paciente? Una evaluación neurocognitiva de 2 años antes de que nosotros empecemos a tratar, con un Mini-Mental de 24/30, con ya presentaba alteraciones en el lenguaje, y la neuropsicóloga nos informa también fallas en memoria, visoconstrucción, pensamiento abstracto y razonamiento visual. Sin embargo, la conclusión es deterioro cognitivo leve con indicadores de ansiedad. Muchas veces resulta difícil evaluar otros dominios cognitivos cuando lo que está alterado es el lenguaje. En el 2017, un año después, el Mini-Mental baja de 18/30, aparecen estas fallas en el lenguaje, hipofluente, caracterizado también como anómico, colálico, parafásico, con afasia y apraxia leve. Sigue siendo autoválida, como les comenté, en las actividades de la vida diaria, en ese momento no se había jubilado todavía. Bueno, los estudios que tenemos, una tomografía, donde a mí me llamó la atención una atrofia opercular izquierda, una resonancia magnética, donde lo que más me llama la atención es la atrofia temporal anterior izquierda, el mismo patrón, un SPECT cerebral que fue normal, una resonancia nuevamente, con el mismo patrón de atrofia. Acá, aparte de la atrofia temporal anterior, hay una atrofia prerolándica, está bien marcada la cesura de Rolando. La atrofia temporal anterior, la imagen magnificada, la atrofia temporal anterior. Y el último estudio de resonancia, la verdad, no aportaba grandes cambios significativos respecto de los que vimos en los previos. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué le parece? Bueno, para nosotros estamos frente a un cuadro de afasia primaria progresiva no fluente. Esta entidad fue descrita por Mesuran en el año 82 como alteración del lenguaje como principal manifestación clínica durante los primeros 2 años, estando preservados relativamente al resto de los dominios cognitivos. En el año 2011, Borno Tempini plantea una clasificación en 3 subtipos: no fluente gramática, semántica y logopénica, con patrones de atrofia característicos de la semántica temporal, no fluente gramática premotora y logopénica en la más posterior. Bueno, nos resultó cierta dificultad inicialmente de diferenciar entre la variante agramática no fluente y logopénica, porque nos pareció que quizá podía cumplir criterios para ambas formas. Sin embargo, aquella característica por la cual se diferencian bien es la gramática. La variante logopénica no tiene agramatismo franco y, por supuesto, es una de las características de la no fluente. Otro dato saliente de este caso es que el patrón de atrofia, fíjense, no se correlaciona con lo que está descrito en la biografía, es una atrofia más temporal para una variante no fluente. Y les dejo una última diapositiva, que es la evolución de las clasificaciones, que se dice que como un acordeón, por momentos se acorta, por momentos se agranda, donde vemos los distintos subtipos de esta entidad. Y la última clasificación, 2015, Bogotá de Clínica Mayo, plantea 5 subtipos. Sin embargo, hay pacientes, hasta un 10% de los pacientes, que son inclasificables. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar el próximo caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 72 años, 9 años de escolaridad, diestra, que presenta como antecedentes hipertensión arterial, enfermedad varicosa, dislipidemia, tabaquismo y depresión posmenopausia. Y recibe medicación acorde a eso, paroxetina,
tratamiento para la dislipidemia, para su hipertensión, la enfermedad varicosa, y me mantiene a 20 miligramos desde hace 2 años. Y no tiene antecedentes heredofamiliares para demencia ni movimientos anormales. Aquí vemos el motivo de consulta, en febrero del 2020, trastornos del sueño de 3 años de evolución, cognitivos, especialmente olvido y trastornos atencionales, temblor hace 2 años, principalmente postural, acción y en menor medida reposo, y conductuales desde hace 1 año y medio con alucinaciones visuales, auditivas y somestésicos, todos con fluctuaciones e impacto en actividades de la vida diaria. Vamos a ver ahora el video. Sueña mucho y habla mucho en el sueño. Se mueve la cama. No tanto como antes, pero se mueve. Ajá. Pero habla. Soñando. Y después frío y percepciones anormales no tiene. ¿Qué es lo que pasa? No, que a veces ve alguna de las hijas o cree que siente mucho ruido. Ve que esta mano no la lleva totalmente. Si no tengo más cómoda y va mejor. Primero no sé. Muy bien, perfecto. ¿Qué? A usar la tacita. Una izquierda. Sí. ¿Le tiembla un poquito ahí? Sí. Un poquito bastante. Un poquito bastante. Sí, se le caen cosas. Si ella agarra el pañuelo de papel, sí. Si está así, se le cae, no se le puede. En esta mano. En la mano izquierda. Esta mano me lo suelta. Me lo suelta. No lo hace, suelta sola. Sola. Yo le trato, sí, porque ella se pone así. Digo, poner la mano encima. Y aunque se te caiga el pan o algo, empujar o usar el tenedor. Intento que lo haga todo. Vaya de nuevo, camine normalmente. La mano izquierda es la que no quiere mover, o no mueve las orales. ¿Sí? La mano izquierda es la que no puede mover. No quiere, ¿no? No, como que no quiere. Bueno, ¿qué pasa con esa mano izquierda? Se cayó una vez como toro, se dio la venga, pero desde ese entonces no. No, siempre la lleva así, comenta, deja abajo, si se tiene que decir, ponete arriba. La otra. Bien estirada ahí, viene ahí. ¿Y esa mano le cuesta un poco? La izquierda le cuesta mucho. A ver, haga así. Ahora haga así. Esa le cuesta. Bien, ahora haga así. Ahora haga así, los cuernitos, a ver. Ahora hágalo con la mano derecha. Hágalo con esa no. Y ahora haga así con la mano. Esta mano va a girar un poquito. Ahora haga esa mano. Muy bien, ahora haga esa mano. Ahora haga los cuernitos. En resumen, la paciente tiene un síndrome extrapiramidal netamente lateralizado a izquierda. Sus movimientos oculares fueron normales, tiene además mioclonía generalizadas más a izquierda, también apraxia, impersistencia motora, síndrome de la mano ajena y agrafestesia, todo a izquierda. Refiere también inatención sensitiva, neglect del mismo lado. Este es un esquemita de la línea del tiempo, fíjense que está la consulta. Antes que empezara el cuadro, la paciente ya presentaba depresión, trastorno del sueño REM y rápidamente se instalaron trastornos cognitivos, movimientos anormales, especialmente en el hemiscuerpo izquierdo, y conductuales con impacto en la actividad de vida diaria y de tipo instrumentales. Y acá está nuestra consulta. Aquí vemos la evaluación neurocognitiva que muestra un trastorno cortical de múltiples dominios, moderado, con algo más de afectación de la parte de la función ejecutiva,
relativa preservación de la visoespacialidad y trastornos en la denominación, depresión moderada y afectación funcional. También se observa apraxia, siempre a izquierda, la extinción sensitiva a izquierda y las guardas frontales que mostraron perseveración. Los exámenes complementarios fueron todos normales y además un electroencefalograma mostró hallazgos inespecíficos y la polisomnografía confirmó la parasomnia con un REM sin atonía. La resonancia, que revela una atrofia difusa pero mucho más marcada, asimétrica en la zona frontoparietal del lado derecho. Fíjense en toda la zona. Y obsérvese también, hemos marcado acá la relativa preservación del hipocampo, aunque hay atrofia temporal también. El PET con FDG, que muestra hipometabolismo de la zona temporal y también de la zona frontoparietal, bien cortical, asimétrica, netamente dominante a derecha. Y un líquido cefalorraquídeo que fue normal, pendiente la proteína 1433. En resumen, se trata de una paciente con demencia, movimientos anormales, apraxia, trastorno sensitivo cortical, con una gran asimetría, con mayor compromiso a derecha en el cerebro, en el cuerpo izquierdo. Aquí vemos los criterios de Armstrong modificados en el 2013, quienes proponen primero una forma sindromática de clasificar estos pacientes, por ejemplo, probable presentación con CBS o córtico-basal, posible CBS, una forma frontal, conductual y espacial, una forma de tipo del lenguaje no fluente o afasia primaria progresiva y otra forma de presentación bien motora tipo parálisis supranuclear progresiva. Posteriormente, de acuerdo a la presentación y todos los datos familiares, la edad de comienzo y si tenemos estudios genéticos, podemos clasificarla en una forma esporádica y en una forma familiar. Siempre aquí ellos piensan que lo genético puede excluir el diagnóstico de córtico basal y mostrar, por ejemplo, una mutación del tipo tau. Y también siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que se trate de una presentación atípica de enfermedad con cuerpos de Lewy, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, una forma de demencia frontotemporal o algún otro tipo de mutación como puede ser la TDP43 o la mutación FUS. De hecho, el grupo brasilero con Nitrini presentaron este trabajo en el 2017 concluyendo de que siempre es un acertijo diagnóstico el enfrentarse con un síndrome córtico-basal. Nuestra paciente tiene signos y síntomas típicos de la degeneración córtico-basal, tiene algunas banderas rojas, las alucinaciones visuales y auditivas, las visuales bien estructuradas, las fluctuaciones y los trastornos del sueño REM que preceden en varios años a la aparición de esta patología nos debe hacer pensar en diagnósticos diferenciales. Son banderas rojas para la forma clásica de córtico-basal. Respecto al trastorno del sueño REM conductual y su asociación con enfermedades neurodegenerativas, este reporte de este año los vincula claramente con ciertas patologías que ya conocemos, Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy. Sin embargo, también ellos han encontrado la posibilidad de asociación para otras enfermedades degenerativas como la córtico-basal que hoy nos ocupa. Aquí el mecanismo sería distinto, afectación del tronco cerebral, pero ellos resaltan la escasa frecuencia de aparición y los escasos reportes que hay de la asociación de córtico-basal y trastornos del sueño REM. Y luego de realizar una búsqueda encontramos este caso de síndrome córtico-basal típico que tiene alucinaciones y trastornos del sueño REM, y donde los autores muestran que una vez fallecido el paciente pueden demostrar que su cerebro contiene una anatomía patológica mixta con cambios de tipo córtico-basal y enfermedad de Lewy. Bueno, por lo tanto, el diagnóstico al presente de esta paciente nosotros pensamos que es una degeneración córtico-basal probable, si bien no tenemos estudios genéticos que puedan descartar algunas mutaciones, y eventualmente podría ser mixta, ¿no es cierto? Más demencias con cuerpos de Lewy dado la presencia de alucinaciones y trastorno del sueño REM. Nos planteamos la posibilidad de evaluar, cambiar el antidepresivo, sacar la paroxetina, usar otro antidepresivo, ya que la paroxetina por ahí se ha descrito como un productor de extrapiramidalismo, suspender la memantina, evaluar un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pensando que puede estar la enfermedad del cuerpo de Lewy presente, mantener la estimulación, la rehabilitación, el levetiracetam y para el trastorno del sueño REM, melatonina y clonazepam. Por la atención de todos, muchas gracias.
Trata de un paciente de 88 años de género masculino con 8 años de instrucción. Consulta en el 2009 a los 77 años por olvidos cotidianos y agitación, con una evaluación cognitiva normal. Aquí vemos la evolución, se hace un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y se lo medica con donepezilo 5 miligramos. Ahí ya hay un deterioro amnésico progresivo con conservación de la funcionalidad. En el 2018 se suspende esta medicación porque tuvo un episodio de confusión, ya ahí se ve la funcionalidad disminuida, y en el 2020, que es la fecha de esta evaluación que vamos a ver, ya presenta severos problemas amnésicos y funcionales. La única imagen con la que se cuenta es una tomografía del año 2013 que muestra una atrofia a predominio córtico subcortical con distribución temporal. ¿Cuál es la fecha de hoy? El día. ¿El número? ¿Cuál es el día de la semana? ¿En qué día estamos? ¿El mes del año? ¿En qué año estamos? ¿En qué estación del año estamos? Otoño. Ahora le voy a pedir que repita 3 palabras. Trate de recordarlas porque después voy a volver a preguntarle. Escuche bien. Pelota, bandera y árbol. Pelota, bandera y árbol. Le voy a pedir que deletree la palabra mundo. M-U-N-D-O, mundo. Y ahora le voy a pedir que deletree la misma palabra, pero empezando al revés. O-D-N-U-M. Ahora quisiera que recuerde las 3 palabras que hace un momento yo le pedí que repitiera y que recordara. No, porque no sabe. ¿Qué es esto? Reloj de mano. Va, de mano, sí, porque tiene reloj. Muy bien. ¿Y esto? Esto es un lápiz. Muy bien. Ahora le voy a pedir que copie este dibujo. En esta tabla podemos observar la progresión del score total del mini-mental y el impacto del puntaje de los subítems, que recae en orientación y especialmente en memoria, que vemos cómo declina realmente en las últimas 3 evaluaciones. Le voy a pedir que nombre todos los animales que recuerde. Caballo, perro, vaca, tero, hornero, gorrión, gallina, ganso, pavo, cerdo, o sea, el que le decimos chancho, vaca, paloma, gorrión, torcaza, vaca, caballo,
gallina, paloma, no sé si lo dije, bueno, paloma, si lo repito. Bueno, aquí vemos los resultados en tareas de lenguaje, influencia, denominación y producción discursiva, que ahora vamos a escuchar, que muestran resultados esperables para su edad e instrucción. Aquí vemos cómo la fluencia semántica y fonológica y asimismo las tareas de denominación presentan resultados normales en las 3 evaluaciones. Quisiera que me diga qué hizo hoy desde la mañana hasta la noche. Y bueno, ahora como ya no tengo trabajo afuera, sino que estoy ya retirado, y bueno, me levanto, desayuno, tomo leche, que cuando era chico no quería tomar, y bueno, acomodo las cosas de mi casa, la ropa, ya que la ropa y la comida para el mediodía, y todo lo que se me haga que sea necesario en una casa. Acomodar la cama, y bueno, después preparar la comida para el mediodía. Y cuando terminar de comer, limpiar la cocina, dejar todo limpio. Y después mirar la televisión. Bueno, la televisión se mira igual mientras uno va haciendo cosas. Y va mirando en la televisión alguna cosa que... Y bueno, y así voy pasando el día. Después a la tarde salgo a hacer un mandado, tengo que comprar ropa, traer algunas cosas para hacer la comida al día siguiente, a la noche, todo lo que sea necesario en una casa. Aquí se muestra el puntaje del MIS en la fase de recuerdo libre con clave, que tiene un puntaje máximo de 8, y se pueden observar las fallas severas en la codificación semántica. La hipótesis diagnóstica de este paciente es que no se trataría de una enfermedad de Alzheimer, sino de una proteinopatía TDP43 con predominio límbico llamada LATE y que está justamente relacionada con la edad y que afecta a entre un 20 y un 50% de las personas mayores de 75 años y que justamente provoca una afectación muy severa y muy específica a nivel del hipocampo, y la progresión es mucho más lenta que en otras patologías degenerativas. Claro está que esta es una hipótesis inferencial, ya que no contamos con biomarcadores que comprueben que se descarta la enfermedad de Alzheimer, como podría ser una punción lumbar, sino que es una hipótesis basada en la progresión de la enfermedad y fundamentalmente en el perfil cognitivo a lo largo de estos 11 años de evolución. Aquí lo que vemos es la progresión, digamos, del daño estructural en las diferentes etapas de la enfermedad, y lo más interesante que les quería comentar es el perfil cognitivo, porque justamente estudios longitudinales verifican un deterioro prominente y específico de la memoria episódica, con una deficiencia muy severa tanto, bueno, acá vemos en la memoria, en la codificación semántica de la memoria inmediata y también en la memoria diferida, lo que señala el daño realmente predominante hipocampal y que tiene una fluidez verbal muy conservada. Nuestro paciente tiene una fluidez verbal normal, lo cual después de 11 años de progresión nos habilita, bueno, para tener una hipótesis de que no se trataba de una enfermedad de Alzheimer, sino del LATE.